pantalla completa, déjalo ahí no. Ya, Diego, Buenas empieza. noches, profesora. Bueno, buenas noches, profesora. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre el análisis del caso de la empresa Fancy Shoe. Como integrantes tenemos a Percy Canto, Faustina Bell y Flores Matías. Baja, por favor, al caso. Al caso. Bueno, este es el caso de la señora Amparo Delgado con un RUC de 20, 19, 28, 37, 83, 4. Su razón social, la empresa Fancy Shoes, ubicada en Portales 1570 en Surco. La empresa se dedica a la comercialización de calzado, ¿no? Que inició en el 2016 y obtuvo grandes aumentos de dinero. En el 2016 ganó 185.300 soles, en 2017 200.000 soles, en 2018 147.060 650 soles y en 2019 154.300. Bueno, su negocio, como ha ido incrementando cada día, tiene más clientes y eso, y está, por eso la señora Amparo Delgado ha pensado en a poner dos locales más y más trabajadores. Y como ella ha visto que sus ingresos han ido aumentando, sus impuestos han incrementado, ella decide contratar los servicios de Brenda, que tiene experiencia en administración de negocios, para que le ayude a revisar la situación de su empresa y definir el régimen tributario. Sin embargo, un problema que estamos hallando acá son que algunos de sus amigos le han recomendado que sus gastos personales lo pase a los de la empresa y que no emita boletas y facturas y con con la finalidad de no declarar y pagar menos impuestos. Eso lo veremos más adelante con mi compañero. La siguiente, por favor. Bueno, en la pregunta uno dice, ¿a qué régimen tributario pertenece la empresa y cuáles son las bases para que pueda pertenecer a este régimen tributario? Y acá juntamos el es. Bueno, la empresa Fancy Shoes pertenece al régimen tributario MIPE. ¿Por qué? Porque cumple todos los, todos los requisitos. Cumple que es una persona natural jurídica, una cierta cantidad de trabajadores, sus ingresos y todo eso. La siguiente página, por favor. Bueno, en la pregunta 2 dice los registros y libros contables que debe llevar la empresa según el régimen tributario, además de los ingresos que percibe de manera mensual o anual. Sustenta tu respuesta, sustenta tu respuesta y además adjunta el éxito. Bueno, los contribuyentes del régimen MIPE tributario deben llevar sus ingresos anuales a que no superen los 300 UIT para que puedan presentar sus registros de ventas e ingresos, registros de compras y su libro diario simplificado. Pero si sus ingresos, digamos, superan las 300 UITs, tendría que presentar su contabilidad completa, que incluye el libro diario, el libro mayor, las registros de compras, registros de ventas e ingresos y registros de activos fijos, si corresponde. La siguiente, por favor. Bueno, un concepto rápido del registro de compras es que las operaciones mercantiles se hacen en forma ordenada y cronológica, es decir, tal como se sucede en el tiempo y el espacio. Cada operación debe ser anotada y tomando en cuenta todos los impuestos correspondientes a estas que están sujetos, tales como el IGB o la ISC. La anotación del IGB en el registro de compras representa el crédito fiscal, el cual está conformado por el mencionado impuesto consignado separadamente del comprobante de pago. El siguiente, por favor. Bueno, el registro de ventas, una pregunta que dice acá también que le hemos sacado del libro, toda la información le hemos sacado del libro de este escritor de Erling Ceballos Ceballos, que nos dice qué persigue una persona o un accionista al invertir en un negocio. Lo fundamental es obtener utilidades tratando de conseguir un espacio en el difícil mundo de los negocios. Para ello debemos planificar sus ingresos y gastos. La razón principal de sus ingresos es dada por sus ventas, sean estos bienes o servicios. Las ventas de una empresa son primordiales y por
Su puesto recibe una atención especial porque su éxito significa las consecuencias del negocio, su fracaso, la liquidación del mismo. Y por eso decimos, por eso, en un ejemplo rápido, el registro de compras y ventas sirven para controlar y registrar todas las operaciones de ventas. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente que hablaremos hablaré sobre el libro diario, que ya lo mencionamos antes. Y el libro diario en sí se puede considerar la columna vertebral de todo el sistema contable. Alrededor de él giran los diversos registros auxiliares, teniendo luego como punto final su centralización en el libro mismo. El objetivo principal de este libro es resumir en una sola narración todas las operaciones efectuadas diariamente con la final de trasladar dicha información a otro libro mayor. Por lo tanto, podemos decir que el libro diario se puede constatar los cambios patrimoniales que tiene la empresa determinados en determinados periodos de tiempo, según como dicen los que dirigen, de acuerdo al código de comercio, se debe llevar un diario único, pero muchas empresas, por la complejidad que se presenta, registra contable la magnitud y volumen de las operaciones comerciales, se ven obligadas a utilizar registros contables auxiliares, registros de compras, ventas, etc. Bueno, en pocas palabras, podemos decir que el libro diario sirve para anotar cronológicamente todas las transacciones contables y mantener el control financiero de las empresas. Como ya dije antes, toda esta información la sacamos del libro Contabilidad General de Erling Ceballos Ceballos. Y le paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, profesora. Mi nombre es Abel Alonso Faustino Castañeda y yo les voy a dar respuesta a la pregunta 3.4 que nos dice los principios contables generales aceptados que debe aplicar en este caso de la empresa Fancy Choice, SAC, teniendo en cuenta la mayor cantidad de los principios que encuentren en todo este informe. Sobre todo menciona el párrafo en donde se encuentra y luego el principio que se encuentra presente allí. Y luego una breve explicación en donde mencionen por qué lo han tomado. Bueno, en el enunciado, la empresa se dedica a la comercialización de calzado, inicia sus actividades en el periodo del 2016. Encontramos el principio empresa en marcha, ¿no? Ya que pues la empresa ya lleva tiempo operando y se proyecta a futuro, por eso decide abrir otras tiendas y contratar más trabajadores, ya que su empresa ha ido creciendo. En el segundo enunciado, que dice, en estos últimos meses realizó ventas en dólares, encontramos el principio de moneda común denominador, ya que Amparo realizó unas ventas en dólares, lo cual al momento de presentar sus estados financieros se debe convertir los dólares en soles, ya que pues es la moneda nacional que se usa para facilitar la comparación y el análisis. En el tercer enunciado, que nos dice tener en cuenta los ingresos por ventas a las compras de cada periodo por determinar el cálculo de sus impuestos de manera mensual y luego de manera anual, encontramos el principio de periodo. Este principio se refiere al tiempo definido al que la empresa registra sus operaciones financieras y puede ser de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Es un periodo donde ahí calculan pues, los impuestos de manera mensual y luego, como le dije, de manera anual. En el cuarto enunciado, en donde dice Amparo piensa que sus impuestos han incrementado, por ello decide contratar los servicios de Brenda, que tiene experiencia en administración. Encontramos el principio de prudencia, ya que Amparo actuó con prevención y precaución ante esa situación, ya que acudió a los servicios de Brenda antes de tomar una decisión que pueda perjudicar a su empresa. En el sexto enunciado, no, en el quinto enunciado encontramos la frase, algunos amigos le han recomendado que pase sus gastos personales, como ejemplo la compra de una refrigeradora o artículos de limpieza para su domicilio. Encontramos el principio ente, ya que este principio nos dice que la empresa se considera una entidad distinta de su propietario. Ellos son tratados como terceros. En este caso, Amparo es tratada como un tercero, ¿no? O sea que sus gastos personales no se deben mezclar con los gastos de la empresa, ya que si no podría perjudicar a su empresa, podría irse a la quiebra.
En el sexto principio, sexto enunciado, encontramos la frase o también que no registre todos los ingresos por ventas. Este principio es equidad, ya que en el enunciado va en contra del principio, ya que busca favorecer a la empresa y perjudicar al Estado, lo cual no es válido porque ambas partes deben ser justas, transparentes y equitativas para evitar posibles problemas a futuro. Y en el último enunciado, que nos dice, vale decir que no emite comprobantes de pago, como lo son boletas de ventas o facturas, con la finalidad de no declarar y pagar menos impuestos. En este último enunciado encontramos el principio de objetividad, ya que este principio nos dice que todo registro debe basarse en documentos reales que se puedan verificar y no se pueden registrar las operaciones si no hay una boleta o factura de por medio. Solo se pueden registrar las operaciones con comprobantes válidos, además que no está siendo justa con el Estado al no declarar sus impuestos. Él le pasó a mi compañero. Bueno, buenas noches, profesora. Yo voy a explicar yo voy a decir la pregunta 3.5 o la pregunta G de la rúbrica, que nos dice, pues, qué elementos del PSG o del Plan Contable General Empresarial aplican para este caso, teniendo en cuenta tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados. Bueno, voy a comenzar diciendo el cuadro del estado de situación financiera, que es el primero, el de la izquierda, que nos dice, pues, los elementos y las cuentas del Plan Contable General Empresarial. Primero está del elemento uno, tenemos el apartado número 10 que nos dice efectivo y equivalentes de efectivo. También está el 12 que nos dice, pues, las cuentas por cobrar comercialmente o comerciales a terceros. Luego, pues, pasaremos al elemento 2 que nos dice, bueno, en el número 20 que nos trata sobre la mercadería. Pasando al elemento 3 tenemos el número 33 que nos trata o que trata sobre los inmuebles, la maquinaria, el equipo en general de la misma empresa. También está el elemento 4 en el número 42 que sería, pues, las cuentas por pagar a comerciales, terceros. Y también el número 46 que trata sobre las remuneraciones por pagar, esto trata sobre las remuneraciones a los trabajadores. Y luego está, pues, los tributos por pagar en el número 40. Y pasando al elemento 5 tendríamos primero el 50 que trata sobre la capital y el 59 sobre los resultados acumulados en el final. Luego voy a explicar sobre el cuadro de estados de resultados de las ganancias y las pérdidas, que, bueno, este cuadro abarca desde el elemento 7 hasta el elemento 8 que nos dice, bueno, desde el elemento 6 hasta el elemento 8, disculpe. Que, bueno, comenzamos primeramente y primordial con el elemento 7 que nos dice el número 70 sobre las ventas. Luego está el número, bueno, los del elemento 6 que está el número 69 que trata sobre el costo de ventas. El número 62 que trata sobre el gasto que se invierte en el personal. Luego está el número 63 que nos dice, pues, los gastos de los servicios que están prestados por terceros. Luego está el número 64 que son los gastos por tributos. Luego está el número 68 que trata sobre la depreciación y amortización. Luego volvemos al elemento 7 y el número 79 que trata sobre las cargas imputables a cuentas de costos y gastos. Y por último, en el elemento 8 está, pues, el final del resultado del ejercicio. Igualmente, a la parte de la derecha de cada cuadro he puesto de qué manera la empresa estaría aplicando estos elementos. Se lo paso a mi otro compañero.
Matías, tu micrófono está apagado. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. En este caso, voy a aplicar todo lo que los impuestos de enero a diciembre de 2024, tanto lo que ve en rojo, lo que sí que ve por pagar y lo que es el impuesto de la renta por pagar. ¿Ok? En este cuadro lo que apreciamos es los pagos mensuales que hacen paro correspondientes a lo que es el IGB y el impuesto de la renta, ¿no? Como igual vuelvo a repetir. Lo que permite en ese cuadro es reconocer los meses y el pago total anual de ambos impuestos. ¿Ok? En lo que, lo que es débito fiscal, es el IGB que Amparo cobra a sus clientes, tanto por las ventas que él realiza en su negocio. En el caso de crédito fiscal, lo que vemos o apreciamos en ese cuadro es lo que paga por las compras o gastos del negocio, ¿no? Y en lo que es el IGB por pagar es la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, tanto como el IGB que se hace o presenta ante SUNAT cada mes. ¿Ok? Según el cuadro, el total, si vemos lo que es IGB por pagar, es de 25.370. ¿Ok? Y el total del impuesto de la renta por pagar es 3.500, lo cual yo tengo la fórmula de IGB más el impuesto a la renta es un total de 28.870, tal cual apreciamos ahí el total que tenemos que pagar. Eso significa que durante todo el año 2024 Amparo vino pagando 25.370 por concepto de lo que es IGB y 3.500 por lo que es el impuesto de renta, dando eso que nos da una suma total de 28.870, como lo vuelvo a explicar. Podemos observar también que en los mayores meses con mayor carga tributaria, se podría decir, son diciembre, septiembre y octubre, debido a que las ventas fueron más altas en esos meses. ¿Ya? Y también lo que aumentan son lo que hace el aumento del débito fiscal, tanto por el monto total de los impuestos que se pagan, ¿no? Bueno, en conclusión, el cuadro lo que te permite identificar son cómo varían los impuestos, tanto mensualmente se podría decir, ya que Amparo viene cumpliendo sus pagos de lo que es el IGB y el impuesto a la renta de manera mensual, ¿no? Durante todo el año, con un total de 28.870 que corresponde a toda la presentación del año 2024. Le doy pase a mi compañero. Bueno, yo voy a explicar también sobre la parte, la tercera parte, que son las tres preguntas que nos deja la rúbrica, y la primera que nos dice, pues, según el PCGA, ¿podría Amparo pagar menos impuestos como le recomendaron sus amistades? Y las cinco razones y los resultados, cómo afectaría a la empresa o los resultados que daría en la empresa. Primero está, pues, la primera razón es que rompería el principio número uno de la equidad, que nos dice, pues, que la información contable debe ser justa para todos, ¿no? Para la empresa, para los trabajadores, para el Estado. Y bueno, esto afectaría a la empresa de manera de que si se manipulan los datos, los resultados quedarían obsoletos o serían falsos. Entonces, la SUNAT tendría que intervenir y poner las respectivas sanciones, aparte de la pérdida de confianza o de credibilidad con terceros, ¿no? Con los bancos, inversionistas. La segunda razón es que rompe también el principio número 3, el principio del ente, que trata sobre que los bienes y operaciones de la empresa van aparte o son independientes de los bienes y las operaciones que haga el dueño, ¿no? Y pues como le recomendaron a la señora Amparo, que mezcle o que pase los gastos que hace de su uso personal con las de negocio, pues estaría rompiendo este principio y los resultados a fin de cuentas serían inexactos o no serían confiables y no reflejarían del todo la rentabilidad de la empresa. Tercero está el principio
número 9, el de devengado, que nos dice que las operaciones que uno hace, pues se reconocen cuando, en el mismo día que ocurre, no cuando se pagan o cobran. Y esto pues afectaría a la empresa en el hecho de que si se retrasa los ingresos o adelanta los gastos para el hecho de pagar menos impuestos, está distorsionando o está alterando mucho la utilidad real del periodo, que es un año. Luego está el principio número 4, se rompe el principio número, digo, luego está el principio número 10, que trata sobre la objetividad, que, bueno, nos dice que los registros contables deben basarse con comprobantes y documentos verificables, ¿no? Y tal como le recomendaron a la señora Amparo también de que no anote todos los gastos o todos los comprobantes para que así tenga menos impuestos. Bueno, esto le afectaría a la empresa, ya que la señora Amparo, al hacer esto, pues hace que los resultados pierdan validez y podrían ser básicamente observados o rechazados por la SUNAT y se impondrían las sanciones respectivas. Y por último está, bueno, que se rompe el principio número 12 de la prudencia, que nos dice que en caso de alguna duda se deben registrar las pérdidas posibles y no las ganancias hasta que se realicen. Y cómo afectaría a la empresa es que si manipula las cifras para reducir la utilidad neta, estaría actuando de forma imprudente, ¿no? Como dice, bueno, de forma imprudente y los estados financieros dejarían, al final los estados financieros dejarían de representar la situación real en la que se encuentra la empresa, ¿no? La rentabilidad y todo eso. Ahora se lo paso a mi otro compañero. Y bueno, entonces, en esta pregunta, lo que voy a explicar es cuáles son los meses que Amparo pagará más impuestos, ¿no? Y bueno, para empezar, como vemos en el cuadro, vemos en la estructura, este mes es lo que indica los meses del año y le voy a explicar un poquito sobre los conceptos de lo que va en las pestañas de arriba. Débito fiscal vendría a ser lo que el IGB que pagaría Amparo o disculpa, o que cobra Amparo a su cliente por sus ventas. El crédito fiscal vendría a ser lo que él paga por sus compras o gastos de lo que hace dentro de su negocio, ¿no? El IGB se podría decir efectivamente es lo que debería de pagar al Estado, ¿no? El avance imponible, disculpa, vendría a ser el monto total sobre el cual se calcula el impuesto a la renta. En este caso, que vendrían a ser las ventas netas. Y el impuesto a la renta es lo que se paga mensualmente, ¿no? Y el total de los impuestos vendría a ser, como le mencioné anteriormente, es lo que el IGB más y el impuesto a la renta, ¿no? Que pagarán Amparo cada mes. Bueno, dirigiendo un poco más a la pregunta, este, el total de impuesto al momento de observar la columna de impuestos total, vemos que los mayores pagos son en diciembre, octubre y septiembre. En este caso, diciembre vendría a ser de 3.325, septiembre de 2.634 y octubre de 2.551. ¿Por qué motivo en esos meses pagó más? Lo que vendría a ser de que sus ventas son más altas, lo que llega a hacerle que su IGB incremente, tanto como en el impuesto a la renta, ¿no? Además, por lo tanto, más ventas, más impuestos. ¿Ok? Y lo que el cuadro nos permite también ver es de que a medida de que sus ventas aumentan, los impuestos también lo hacen y eso también le ayude a pagar más. ¿Ok? Diciembre es el mes donde más impuestos donde pagan más impuestos, el cual tiene un mayor de ventas de 36.070, ¿no? Total. Y nada, esta información también lo puedo utilizar para hacer ¿cómo se podría decir? Un,
ver un flujo, ¿no? De ingresos y egresos de lo que hace de sus pagos mensuales que hace el Estado, ¿no? Y eso te permite a llevar un poco más el control. Le pasó a mi siguiente compañero. Bueno, por último, profesora, vamos a explicar la última pregunta de la rúbrica, que nos dice, pues, ¿cuál es el ciclo contable de la empresa según el régimen tributario en el que se acoge y cuál es la importancia, ¿no? Bueno, según la investigación, es de que el caso de la señora Amparo ella se encuentra o su empresa se encuentra en el régimen MIPE tributario. Y bueno, al estar en este régimen tributario, el ciclo contable que tiene que llevar se desarrolla de manera pues mensual y anual, ya que debe declarar, bueno, sí, bueno, debe declarar mensualmente tanto el IGB como el impuesto a la renta y debe hacer un estado financiero anual para el impuesto a la renta. Bueno, el ciclo contable tiene varias etapas dentro de una empresa. Primero está la etapa de la identificación y comprobación de operaciones, en donde básicamente se reúnen todos los comprobantes de pago, como las facturas, las boletas y todos los recibos. También se encuentra el registro contable, en donde se tienen que registrar esas mismas transacciones en los libros contables obligatorios, que serían pues el libro diario y el registro de compras y ventas. Luego está pues la etapa de la mayorización, en donde se agrupan las operaciones por cuentas contables de comprobación, en donde pues se tienen que verificar los saldos que han quedado deudores y acreedores para detectar si hay algún error. Luego sigue pues el ajuste y cierre contable, en donde se tienen que reconocer las depreciaciones o las provisiones y en base a eso se tienen que revisar y determinar los resultados finales del ejercicio. Y luego pues está la etapa de la elaboración de estados financieros, en donde se tienen que preparar tanto el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y por último está la etapa de la declaración de impuestos, en donde se tiene que presentar la declaración mensual y anual tanto del IGB como del impuesto a la renta ante la SUNAT. Y por último, la importancia de este ciclo contable es que primeramente permite controlar y registrar correctamente todos los datos, todas las operaciones de una empresa. También es de que facilita la determinación o el monto exacto de los impuestos que se tienen que pagar. Y también es que asegura que la información financiera sea confiable y sea útil para la toma de decisiones. Y también permite o bueno, hace cumplir con las obligaciones tributarias y legales que establecen, según tu régimen tributario, por la SUNAT. Y por último es que ayuda a evaluar directamente la rentabilidad y la estabilidad económica del mismo negocio. Eso sería todo, profesora. Gracias.